Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y a nombre de la Universidad José Vasconcelos, les doy la más cordial de las bienvenidas no solo a esta materia, ¿verdad? Sino también a este inicio de año y ha sido un enorme placer volver a coincidir con cada uno y cada una de ustedes. En esta ocasión, mediante la impartición de la materia Seminario de Investigación 2, y por ello les pido por favor, en la medida que se van conectando, si son tan amables de decirme si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden. Veo muchas caritas que se me conectaron en la sesión pasada. No sé si se continúan conectando ahorita porque les interesó mucho o porque se confundieron de seminario, pero sean bienvenidas, no pasa nada. Aquí es reforzar conocimiento y para mí, bienvenidas y bienvenidos todos, ¿verdad? Buenas, Bueno, doctora. Soy el doctor Ignacio Bayona. Buenas hola, hola, tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. hola, buenas tardes, De bienvenidos. verdad que ya me había asustado. No se me Buenas preocupen. tardes, doctora. Hola, Fíjese, buenas tardes, qué gusto verlas, qué Buenas gusto verlas. tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, estimados gracias, doctora. estudiantes, me Buenas doy tardes, cuenta, doctora. buenas Buenas tardes, tardes. compañeros. Buenas tardes. Me doy cuenta que si nos vemos y nos escuchamos, entonces ya no les pregunto. Sean bienvenidos, qué gusto, un abrazo a la distancia y es un placer Gracias. coincidir. Yo sé que seminario quizás a veces nos da un poquito de dolor de cabeza. Porque esa doctora, ¿cómo nos exige, verdad? Esa doctora, ¿cómo nos pide cosas y para colmo nos toca iniciando el año? Pero eso significa que vamos a tener un año de mucho trabajo. Y eso es siempre bendecido, ¿verdad? Entonces, estimados doctorantes, qué gusto, qué placer. Ahora imagínense, ya van en la segunda etapa de su tesis, qué emoción, ¿verdad? Yo vi cómo se esforzaron en Seminario de Investigación 1, cómo también muchos se me desesperaron y decían, doctora, ya no puedo. Y yo les decía, tú puedes, vamos, ya casi, estás a punto. Pero verdad qué satisfacción era cuando decía, listo, puedes cargar tu liga plataforma. Uf, ¿no? Como que nos volvía el alma al cuerpo. Bueno, pues entonces imagínense ustedes, cada uno ya sabe la calificación que obtuvo y eso fue proporcional al esfuerzo que ustedes le impactaron a su tesis. Y eso también debe ser una satisfacción muy grande porque a pesar de que tenemos que cumplir en el trabajo, a pesar de que tenemos que cumplir en casa, a pesar de que tenemos que cumplir en los diferentes roles que cada uno de ustedes sabe, le están dando ese 1000% a su tesis. Y eso es de aplaudirles a cada uno de ustedes. Entonces, cuando ya tengan su tesis toda impresa, porque aquí es virtual, pero yo que les sugiero que al finalizar sí la impriman, sí hagan la portada tal cual, sí lo manden a la editorial para que les plastifique y demás, porque sí va a ser algo para tener ahí en su librero, porque es un esfuerzo que solamente ustedes saben cuántas noches de desvelo para poder tener esa obra culminada, ¿no? Entonces, es por demás gratificante y que realmente les va a costar tener estado doctoral. Y eso, de verdad, y les digo porque a mí también me pasó. Y cómo le agradezco a mi sinodal, a mi tutor de tesis, porque así, gracias a eso aprendí, ¿no? Porque lo de menos es que yo les diga, háganlo, ¿no? Y todos tienen 10, pero no es el caso, porque entonces no aprendemos, ¿no? Entonces, bueno. Dicho esto, estimados doctorantes, vamos a dar continuidad. Recordarán ustedes que en Seminario de Investigación 1, espero no me hayan borrado su archivo, porque se los dije, no me vayan a borrar su archivo, porque a veces toda la papelera o la bandeja, ¡pum!, lo borramos para tener espacio. ¿Y qué vamos a hacer ahora, no? Entonces, de su proyecto de tesis que hicimos en Seminario de Investigación 1, ahora es no lo guardé. Graciela, no me digas eso que me infarto. ¿Cómo que no lo guardaste? Graciela González, no, no, no. Aguas ahí porque tenemos que regresar a Seminario de Investigación 1. ¿Cómo crees? No, por favor. Bueno, entonces, de tu proyecto de tesis que tenías, Graciela, de tu proyecto de tesis que tenías en Seminario de Investigación 1, ¿recuerdan
que el último título fue tu marco teórico, ¿verdad? Porque les decía que como adicional era tus fuentes bibliográficas, pero estas no formaban parte de manera literal de seminario de investigación, ¿no? Porque las íbamos a ir actualizando de manera constante y que eso se pone hasta el final, ¿verdad? Pero entonces, repito, nos quedamos en que, perdón, en el marco teórico. Ahora, de nuestro marco teórico, para calificar en seminario de investigación 2, ¿qué voy a necesitar? Ok, está guardadísimo. Perfecto, Gloria. ¿Qué voy a calificar para que ustedes me anoten, verdad? Porque son los puntos que en esta ocasión voy a validar. Cuando me vayan enviando sus avances, no me vayan a enviar toda la tesis anterior, no. Me van a ir enviando a partir de ahorita, de lo que van a hacer ahorita en adelante. Y ya cuando yo les diga, Eva Fernanda, ya está completa tu tesis, ahora sí, Eva lo va a pegar con lo que venía en seminario de investigación 1 y me lo va a mandar. Es decir, ya va a unificar el proyecto de primero con este otro proyecto, lo va a hacer uno y lo va a cargar en plataforma. Pero para efecto de que yo les haga las observaciones, nada más me van a empezar a enviar a partir de lo que ahorita les voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, imagínense, voy a tener que chutarme toda la tesis anterior. No, es de aquí en adelante. ¿Qué es lo que yo necesito calificar? Ojo, vamos a empezar con nuestro marco metodológico. Primero les voy a decir lo que voy a calificar y ya luego explicamos qué debe comprender cada uno de estos puntos. Entonces, siguiente subtema que debe venir en su marco metodológico debe ser, perdón, dentro de su tesis, debe ser marco metodológico. Después del marco metodológico, debe venir de manera específica señalado cronograma de actividades como segundo subtítulo o subtema o como lo vayan a manejar, porque después ustedes me abordarán por capítulos y por títulos o subtítulos. Bueno, entonces, después del cronograma de actividades, como tercer punto dentro de esta materia, les voy a solicitar la selección de técnica de producción de datos. Repito, selección de técnica de producción de datos como tercer elemento. ¿Ok? Después de tu selección de técnica de producción de datos, vamos a hablar acerca de los agentes socializadores. Son 4 puntos o 4 subtemas que dentro de este seminario de investigación 2 yo les voy a calificar. Repito, para si no quedó del todo claro. Marco metodológico, cronograma de actividades, selección de la técnica de producción de datos y los agentes socializadores. Con ello, culminamos, obviamente. Al final me van a ir arrastrando sus fuentes bibliográficas, ¿verdad? Lo vamos a quitar del marco teórico que lo habíamos puesto la vez pasada y les vamos a ir dando atrás, 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 para que vaya quedando cada vez al final sus fuentes bibliográficas, porque esto nos va a servir cuando ustedes vayan en el cuarto módulo. En el cuarto módulo, cuando ya hayan terminado todo, hasta al último deberá venir sus fuentes. Pero yo les dije desde Seminario de Investigación 1 que lo pusieran para que después no digan, ¿y de dónde obtuve esto que puse en Seminario de Investigación 1? Ya ni me acuerdo. No, entonces aquí no va a haber ningún detalle porque ya lo llevan debidamente estructurado. Bueno, ahora, nada más como comentario. Ahorita les voy a tomar rapidito una foto, pero ¿qué les pido? No sean malitos para que yo no vaya a estar checando y checando la plataforma, si alguien pudiera estar contestando que no hay ningún detalle en el acceso, en el momento que a mí me aparezca la solicitud de entrar a la sala, yo les doy clic, pero si no me aparece, entonces ha de ser cuestión del internet o cuestión de la plataforma o qué sé yo, pero para que yo no esté contestando el grupo de WhatsApp y así no nos vayamos perdiendo en el hilo conductor y aprovechemos al máximo nuestra materia, ¿sale? Entonces, nada más para que si alguien me puede apoyar, muchísimas gracias.
Bueno, entonces, estimados doctorantes, vamos a arrancar la cuestión teórica y práctica también dentro de esta materia que, como ya les decía, empezamos dentro de nuestro marco metodológico. El marco metodológico es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta o vayamos estructurándolo de manera correcta. ¿Por qué? Porque el marco metodológico nos va a dar todas aquellas herramientas para que nosotros podamos especificar lo dentro vamos a partir de los objetivos, de las hipótesis que nosotros anteriormente señalamos en seminario de investigación. Uno recordarán que establecimos los objetivos, que es el general y el específico. Recordarán que dentro de nuestras hipótesis pudimos marcar una, dos, tres, etcétera, pero entre más hipótesis tuviésemos, mayores elementos para poder validar o desacreditar esas hipótesis. Recuerdan que les dije, vamos a tener más adelante porque el mismo trabajo nos lo va a requerir. Entonces, dentro de este marco metodológico, como ya tuvimos nuestras hipótesis, ahora las vamos a utilizar para poder empezar a medir o a determinar estos alcances de nuestras hipótesis. ¿Por qué? Muchos de ustedes me empezaron a poner las variables o la forma de determinar la importancia, de determinar el alcance de cada una de estas hipótesis, ¿verdad? Que eran las variables determinadas. Quienes no me las pusieron, no pasa nada. Ahorita me las tienen que poner porque van a ser la forma en que ustedes me determinen o me justifiquen el por qué esos objetivos o el por qué esas hipótesis marcan ese resultado, la importancia. Si yo puse, se me ocurre, mediante encuestas, mediante entrevistas, mediante, no sé, de persona a persona o mediante una gráfica de barras, mediante lo que tú me hayas validado tus posibles objetivos o tus posibles alcances dentro de tus hipótesis, ahora en este diseño metodológico lo vas a reforzar. ¿Por qué? Porque el diseño metodológico es en donde tú como investigador me vas a describir o me vas a ir llevando de la mano a mí como lectora acerca de los procedimientos, acerca de las estrategias o acerca de todo lo que tú utilizaste o que pretendes utilizar para poder llegar a estos objetivos. Ejemplo, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el diseño, la evaluación y la aplicación de estas estrategias, no sé, de las matemáticas o mediante la aplicación de las herramientas digitales o mediante la aplicación, no sé, dependiendo tu tema dentro del proyecto de tesis, lo que tú crees que me estableciste, que es tu objetivo a llegar o tu meta a alcanzar, ¿cómo tú consideras que dentro de este diseño metodológico lo puedas alcanzar? Recordemos que dentro de la metodología no únicamente es decir, lo voy a alcanzar porque creo que voy a llegar con esto. No, la metodología puedes utilizar la teoría, puedes utilizar el método o puedes utilizar la técnica. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Regresen ustedes a metodología de la investigación. Cuando hablábamos de metodología, recuerden que la metodología es la unificación de métodos y de técnicas. ¿Cuáles son los métodos? Método inductivo, método deductivo, método analógico comparativo, método exegético, método sistemático, método inductivo, deductivo, etcétera, ¿no? Estos métodos se complementan con técnicas. Te voy a poner un ejemplo. Si tú me dices método intuitivo, respuesta inmediata, ¿no? Yo creo que es esto por esto. Perfecto. Pero ahora, con este método, no nada más es lo que María Catalina cree, lo justifico con una técnica. Con la técnica de qué? De investigación o con la técnica, se me ocurre, de campo o la técnica de información documental. Porque el autor fulanito de tal, mediante esto y esto y esto, me dice esto. Entonces, mi respuesta fue inmediata, pero porque yo ya tenía esta información. Yo sabía que el censo o que INEGI me dijo que esto y esto y esto. O yo arrojo este resultado porque yo estoy impactando en el tercer grado de primaria. Y en mi escuela fulanita de tal, yo sé que tengo 50 alumnos. Entonces, yo sé que si hago esto,
mis niños que necesitan esta aplicación matemática son 15. Entonces, si yo digo que voy a impactar a la totalidad, pues por lógica estoy beneficiando a esos 15 niños. Entonces, esta medición yo lo tengo que justificar. ¿Por qué? Porque yo como investigadora que esté elaborando mi tesis lo sé. Pero si yo no le explico a Yeli Chispa, Yeli, ¿cómo va a saber lo que yo sé como investigadora? De manera literal, tú tienes que escribir dentro de tu diseño metodológico o dentro de tu marco metodológico todo esto con lo que tú me estás justificando tus objetivos, estableciendo tu método y estableciendo tu técnica para que con ello valides las variables que aplicaste en tus objetivos o en tus hipótesis, o con ello definitivamente tú solita vayas desacreditando tus hipótesis. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que las hipótesis en seminario de investigación 2 o al culminar tu proyecto de tesis ibas a validar tus hipótesis o a desacreditar tus hipótesis? ¿Lo recuerdas? Ok. Entonces, es ahorita en seminario de investigación 2 donde vas a obtener esas respuestas. ¿Por qué? Porque ahora tu trabajo va a ser en base a la búsqueda de información y en base a la aplicación de esta información en tu población objetivo, en donde tú estás fundando la información que viertes en tu tesis. Ejemplo, en la escuela Flavio Apaniago en el primer grado grupo A. Ah, perfecto. En estos niños, en base a esto, al momento de aplicarlo, me doy cuenta que no fue así. ¿Por qué? Porque veo que se necesitaba esto y esto y esto y esto. O justifico porque veo que aplicando estos elementos mediante la técnica tal, mediante el método tal, en efecto hubo esta mejora, o hubo este estancamiento, o existió este retroceso. Pero te estás dando cuenta que aquí estás detallando tu marco metodológico. Ojo, estimados doctorantes, no nada más me van a aplicar. Utilicé el método inductivo con la técnica de campo. No, yo quiero que me narres, que me describas, porque vuelvo a lo mismo. Yo soy una lectora. Si tú me dices eso, quizás yo puedo interpretar a como yo creo, pero tú quizás le estás dando otro sentido. Entonces, así como en tu planteamiento del problema lo recuerdas que yo te decía, aunque tú lo sepas, si tú no detallas problema uno, problema 2, problema 3, problema 4, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Si tú no me dices, yo como investigadora no sé qué es lo que te está pasando en tu salón, no sé qué es lo que pasa con tus niños. Tú me tienes que llevar de la mano para que yo comprenda el por qué necesitas tú hacer esta tesis y generar un cambio en ese grupo, ¿verdad? Ahora, lo mismo pasa en la metodología. Tú me tienes que justificar por qué este método y por qué con esta técnica o por qué con esta teoría estás llegando a qué? A la validación de estos elementos, ¿verdad? Porque si no, entonces no va a tener relación tus objetivos con tu marco metodológico. Y en el marco metodológico tendrás que ir relacionando cada objetivo, tanto general como específico, y cada una de tus hipótesis de manera detallada en tu marco metodológico. Ejemplo, objetivo general. Mi objetivo general, bueno, yo ya no me lo vas a volver a escribir, porque si no, imagínense, va a ser prácticamente un copiar-pegar lo que hiciste en seminario de investigación uno. No, no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú, ejemplo, Natalia González, tiene que ir a su objetivo general, leer, en mi objetivo general puse esto. Ahora, esto que puse en mi objetivo general, ¿qué método voy a utilizar o qué método se tiene o se debe utilizar para que yo obtenga este resultado? Ah, ok. ¿Método inductivo? No. ¿Método sistemático? Bueno, sí.
Método científico, sí. Método fenomenológico, no, porque no tiene nada que ver. Ah, bueno, entonces voy a ir señalando los métodos. Puede ser uno, pueden ser dos, los métodos que sean necesarios porque cada objetivo es diferente. No significa, a ver, Graciela, ¿qué método pusiste en el primero? Ah, yo también lo voy a poner. No, ¿por qué? Porque aunque hablemos del mismo título, nuestro objetivo puede ser completamente diferente. Aunque tú y yo hablemos de deserción escolar, no es lo mismo que Graciela puso en su objetivo general a lo que puso María Catalina. Entonces, los métodos no van a ser los mismos. Cada uno tiene que señalar el tipo de método y ya que tú sabes qué método vas a utilizar, entonces empiezas a narrar en tu marco metodológico. Ejemplo, vas a poner marco metodológico y empieza tu narrativa. En la elaboración del marco metodológico, al momento de validar el objetivo general, se aplica el método inductivo toda vez que de persona a persona, o toda vez que esto y esto y esto y esto y esto, o toda vez que esto y esto y esto y esto, no lo sé. Lo que tú justifiques, pero recuerda que el objetivo general es las metas o los fines que tú piensas que vas a alcanzar al momento de terminar tu tesis. Entonces, aquí tu metodología va a ser, este método se va a aplicar para alcanzar esto y esto y esto, o aplicando este método se alcanza esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿con qué técnica? Recuerden, cada método se relaciona con una técnica distinta. Entonces, esta técnica, si no quieres ir detallando una por una, puedes enfocarte técnica cualitativa o técnica cuantitativa. Ah, en la técnica cuantitativa por esto y esto y esto y esto. O en la técnica cualitativa por esto y esto y esto. O si quieres ser mucho más explícito, bueno, utilizando la encuesta me arroja esto y esto y esto porque de tantos alumnos apliqué esto y esto, de tantos padres de familia me arrojó esto y por eso veo que estos son los elementos que se necesitan, ¿no? Recuerdo que alguno de ustedes me hablaba de la importancia que tiene el acompañamiento de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ah, entonces, esto y esto ya está aplicando a los padres de familia en el acompañamiento activo, refleja esto y esto y esto y esto, o he visto, ¿verdad? Porque se supone que tu tesis la estás llevando a la práctica. Entonces, si nosotros llevamos seminario de investigación en octubre, en noviembre, no lo sé, porque en diciembre no fue, bueno, en estos 2 meses yo he visto que ha existido una mejora por esto y por esto, o no ha existido ningún acompañamiento, entonces se necesita reestructurar e identificar estos mecanismos porque no hay un avance o por el contrario, ha existido un retroceso en esto y esto y esto porque al momento de realizar los exámenes los alumnos han disminuido su rendimiento académico por esto y esto y esto. No lo sé. Lo que tú vas viendo que va reflejando este proyecto de tesis, ¿no? Porque repito, tu tesis no la vas a poner en práctica hasta que la termines. Se supone que conforme tú la vas haciendo, no nada más estás arrastrando el lápiz. Todo esto, arrastras el lápiz, pero lo estás poniendo en práctica, porque por eso estás midiendo un resultado. Porque si no, nada más son datos que yo creo, ¿verdad? Todo es un imaginario. No, aquí es una puesta en práctica. Entonces, regreso. Estás aplicando el método y me estás justificando cómo aplicas el método. Después, me estás diciendo qué técnica, porque no nada más aplico la técnica, sí, pero qué método. Ah, aplico la técnica, ¿qué técnica? Y luego, al momento de que apliques esa técnica, ¿qué datos te arrojó para que luego entonces, con esto, me das respuesta a tu objetivo general? Después, en base al primer objetivo específico, aplico esto y esto y esto y esto y obtengo esto y esto y esto y esto en cuanto al método. En cuanto a la técnica, se establece esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, así me vas a ir describiendo, repito, cada método y cada técnica que tú vayas aplicando, regreso en tu objetivo general en tus 3 objetivos específicos y en tus hipótesis.
si me pusiste una, si me pusiste dos, si me pusiste tres, las hipótesis que me hayas puesto, todas estas me las vas a identificar dentro de tu marco metodológico. Hasta ahí. ¿Vamos bien, estimados doctorantes? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no me contestan, Doc- Buenas piensen tardes, que todo maestra. está Sí, claro. maestra, gracias. Maestra, gracias. Excelente. Bueno, Doctora, sí, ahora adelante. sí, ya voy a empezar de preguntona, pero Adelante. Vaya, en cada, o sea, por ejemplo, el objetivo general, ahí a ese le voy a asignar, pues, o sea, voy a escoger el método, las técnicas y Ujú. teoría. Sí, ¿También? Ok, sí, sí, en el sí. general. Y también en el específico, también voy a escoger los tres aspectos a cada uno, los tres puntos. Y a la hipótesis. Exactamente. Así. Ok, ya. En todos. Las Gracias. hipótesis, recordemos, algunos me citaron una, dos, tres, que yo les pedía que fueran mínimo dos, pero bueno, cada una de las hipótesis y cada uno de los objetivos, tanto generales como específicos, dentro del marco metodológico, debe de venir debidamente señalado la cuestión del método, la aplicación, pero no nada más me van a decir, ejemplo, el método sistemático consiste en la elaboración de pasos consecutivos hasta llegar a un fin. No, yo ya sé que es un método sistemático. Yo no quiero que tú me describas que es un método sistemático. No me vayan a poner, el método científico consiste en la comprobación mediante el uso de la ciencia para llegar a un resultado validado. Ya lo sé. Yo no quiero eso. Yo quiero que me cites el método científico por esto, porque al momento de que se apliquen los alumnos o en los docentes mediante esto y esto y esto y esto, se obtiene esto y esto y esto. Yo quiero que me pongas el método, pero que me lo expliques en base a los hechos reales que dentro de tu tesis te está generando el resultado para que no me vayan a describir qué significa el método sistemático, qué significa, no, eso yo no quiero. Igual en la técnica, no quiero que me pongan, la técnica cualitativa consiste en esto y esto. No, quiero que esa técnica, si esa es la que tú aplicaste para poder llegar al resultado que esperabas en tu objetivo específico, entonces, ¿cómo la aplicaste? ¿Aplicaste mediante un examen? ¿Aplicaste mediante una encuesta? ¿Aplicaste mediante pláticas? Entonces fue de persona a persona. Es la técnica de campo. Si quizás fue algún psicólogo cuando hablabas del acompañamiento de los padres hacia los niños. Quizás fue mediante la generación de conciencia. Entonces, mediante el acompañamiento, mediante una sesión de pláticas con los psicólogos, con tantos psicólogos, se impactó de manera positiva. Voy a bloquear audio de Yeli porque escuchamos su plática. Ok, gracias. Entonces, cuando nosotros vayamos estableciendo esto, necesito que ustedes me pongan esta técnica, pero acorde con lo que midió, con lo impactó o cómo la aplicaron de manera específica en cada uno de estos objetivos, porque ahí es en donde me va a llevar al resultado para que no se me complique. Y como decía la compañera, la teoría. ¿La teoría en qué consiste? La teoría es la explicación de lo que tú me pusiste, ya sea en objetivos o en hipótesis, para poder comprobarlo. Es decir, yo necesito que se aplique esto y esto y esto y esto para que entonces me arroje como resultado una mejora en qué? En mi proceso de deserción escolar. Porque este objetivo forzosamente tiene que llevarme de la mano con el título de mi proyecto o con el título de mi tesis. Entonces, aquí la teoría va a ser cómo este objetivo me va a llevar a tener un impacto positivo o una mejora en el título central o cómo con estos elementos mediante la medición, mediante la aplicación o mediante el desarrollo, mediante la puesta en práctica, no lo sé, lo que tú hayas detallado en tus objetivos, cómo pretendes que con esto mejore el aprovechamiento académico o estas estrategias matemáticas. ¿Cómo tú crees que esto va a mejorar? ¿Qué cosa? El proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo sé. Lo que tú me hayas señalado dentro de tu título, ¿cómo con esto va a haber un resultado? Por eso, eso va dentro de la teoría.
Después, dentro de la metodología, viene el método específico, cómo impacta, cómo mide un resultado, y dentro de la técnica ya me establece si es la técnica cualitativa o la técnica cuantitativa. Eso de manera específica debe de venir dentro de qué? Dentro del marco metodológico. Ahora bien, cuando hablamos también dentro de las formas de medición, es importante que ustedes también identifiquen cómo quieren abordar o cómo quieren ir narrando cada una de sus métodos o cada uno de sus técnicas. Y por ello existen niveles de profundidad. Cuando hablamos de los niveles de profundidad, estos se clasifican en cuatro. ¿Cuáles son estos? El nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel correlacional y el nivel explicativo. Cuando hablamos de la profundidad dentro del nivel exploratorio, es cuando tú, si dentro de tu objetivo general, lo que pretendes es únicamente identificar, analizar, o sea, queda netamente en cuestiones teóricas que yo no les pedí así, porque quienes me lo pidieron, yo les decía, entonces, que conforme se vayan conectando, porque muchos se están agregando a la sala, me vayan bloqueando, no sean malitos, su audio, para que no haya interferencia, ¿sale? Bueno, entonces, les decía, cada uno, no nada más lo dejé en identificar, porque muchos me estaban haciendo trampa, analizar. Y yo te dije, ah, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a medir un resultado? Ah, es identificar, analizar, aplicar y medir un resultado, para que ahora sí veamos si hubo una mejora o qué pasó, porque bueno, tú puedes analizar y ver, ah, sí, hay un rendimiento o un bajo rendimiento académico o aprovechamiento académico, bueno, y luego, ¿cómo va a impactar esa tesis? Ah, entonces vamos más allá. ¿Qué elementos se necesitan? ¿Qué estrategias tenemos que aplicar? ¿Y esto por qué? Porque si no, aquí nada más ustedes me hubieran aplicado el exploratorio y hubiera sido muy fácil. Entonces, aquí ustedes me van a profundizar más, ¿verdad? Por eso yo les decía, tienen que aplicarlo, pero para que ustedes me describan y me amplíen su marco metodológico. Entonces, regreso. Cuando aquí de cajón, todos van a aplicar el exploratorio, porque todos tienen que partir acerca de una investigación, de una forma de búsqueda, de reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ya les doy el primer tip. Todos van a tener el primer nivel de profundidad, que es el exploratorio, al menos en el objetivo general. En los específicos, ahí cada uno va a variar. ¿Por qué? Porque si pusiste medir, si pusiste aplicar, dependiendo lo que tú hayas puesto en tu verbo, es lo que te va a dar como margen saber tu nivel de profundidad, si es descriptivo, si es explicativo, si es exploratorio, si es correlacional. Por eso ahí ya cada uno de ustedes tiene que identificar. Por eso ahí sí yo les pido, no me vayan a preguntar, maestra, pero ¿cuál voy a aplicar? Porque ahí cada uno tiene que ir a su objetivo general, tiene que ir a sus objetivos específicos y tiene que ir a sus hipótesis, porque yo no recuerdo cuáles son los 7 u 8 que puso Eva Fernanda. Yo no recuerdo, imagínense, solo de ustedes son 73. ¿Cómo voy a saber cuáles fueron los 8 puntos que puso cada uno de ustedes, no? Entonces, aquí les decía, hola, hola, ¿me escuchan? No me dejen. Ahora sí, doctora, ahora sí. Perfecto, Ya se escucha bien. Es que se congeló. me abandonaron, no, por favor. Bueno, entonces les decía, ahí yo no les puedo apoyar en el sentido si me dicen, doctora, pero ¿qué nivel de profundidad pongo? Yo no les puedo decir porque imagínense, son como 7 u 8 cada uno de ustedes, porque es objetivo general. 3 objetivos específicos. Si me pusieron 1, 2 o 3 hipótesis, son de 6 a 8 cada uno de ustedes, si son 73, ¿cómo van a creer que yo me voy a acordar de 73 por 8? Imagínense. Pero para que no se me pierdan y sea más fácil de ubicar, dependiendo el verbo con el que ustedes han iniciado sus objetivos o sus hipótesis, es el que les va a dar cabida a saber qué nivel de profundidad deberán aplicar.
Entonces, dicho esto, vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos del exploratorio, su nombre lo indica, explorar, buscar, analizar, indagar, ¿no? Entonces, es aquel donde tú como investigador lo que pretendes más bien es explorar cuando existe un problema y que luego entonces vas a hacerte llegar de toda la información necesaria para poder apoyarte y para poder formular posibles resultados al problema que existe. Se supone que tus objetivos son las metas, los fines a los que tú quieres llegar al momento de terminar tu tesis. Y esos fines son las respuestas que vas a dar al título de tu tesis, ¿verdad? Entonces, este exploratorio va a ser precisamente toda aquella información que tú hayas utilizado y que va a dar respuesta, ejemplo, a tu objetivo general, ¿verdad? Entonces, ahí estás utilizando el exploratorio, es el que tú vas a poner ejemplo, como te decía, ¿no? Dentro del objetivo general, aplicando el método científico mediante la utilización de y este elemento, junto con la técnica de campo o la técnica de campo aplicando la encuesta a tales y tales padres de familia, identificamos que existe esto y esto y esto. Por eso, mediante tres pláticas que impartió la psicóloga Juanita Pérez González, se logró y esta mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres de familia tuvieron una mayor sensibilidad, estuvieron acompañando y se encuentran acompañando en el desarrollo académico de los alumnos y en las evaluaciones de tal a tal. Existió una mejora en el rendimiento académico, ya que se pasó de, no sé, de un 7 a un 8 los alumnos, o no lo sé. Y específicamente se utilizó el nivel de profundidad exploratorio, ya que mediante la encuesta recabada al inicio obtuvimos esta información. Estamos investigando, estamos obteniendo, estamos recabando la necesidad y vimos este problema. Solicitamos estos científicos, que en este caso son precisamente los psicólogos, mediante el uso de la ciencia, aplicaron esta técnica y se generó este resultado. Entonces, ¿cómo supiste que se necesitaba trabajar con los padres? ¿Cómo supiste que tenías que sensibilizar para empezar a erradicar el vacío? Mediante una exploración. ¿Y esta exploración cómo lo arrojó? Mediante una encuesta. Entonces, estás correlacionando la técnica que utilizaste con el nivel de profundidad. Me estás explicando como investigador y le estás dando soporte a el primer elemento que manejamos dentro de la metodología y con ello estás dando respuesta unificada ¿a qué cosa? A tu método dentro del objetivo general. Por ello, cada uno de estos, repito, aparte de tu teoría, aparte del método y aparte de la técnica, deberás indicar el nivel de profundidad que aplicaste en todos estos, en el objetivo general, en los objetivos específicos y también en tus hipótesis, ¿ok? Ya vamos claros que son estos cuatro elementos: la teoría, el método, la técnica y el nivel de profundidad. Es un Aquí, rollazo. La verdad es perdón, un rollazo. La verdad es un rollazo, maestra. La verdad que yo ya me encuentro, ya me desanima pues todo eso, porque no creo que nos dé tiempo para hacer eso en estos días. La mera verdad. a ver, Aparte, ¿cómo voy a saber si mi investigación es cuantitativa o cualitativa? ¿Qué elementos tengo que tener implícito para determinar si mi investigación es cualitativa o cuantitativa? a ver, vamos de manera rapidita, voy a explicar, porque recordemos que cuando hablábamos de investigación cualitativa o investigación cuantitativa, eso ustedes ya la cuestión teórica, ya ustedes la tienen en la materia paradigmas de investigación educativa, que eso no fue materia de ahorita. Ustedes ya llevaron una materia, no sé si 4, 5 o 6 meses antes, en donde se les explica todos los elementos teóricos para que ahora ya los pongan en práctica precisamente en la elaboración de su tesis, pero los explicamos de manera genérica. Cuando usted vaya a recabar información,
forzosamente tiene que saber, bueno, ¿cómo voy a recabar? Yo tengo datos, son datos específicos, ejemplo, números, ejemplo, cifras, ejemplo, datos porcentuales. ¿Qué es lo que usted está trabajando dentro de su tesis? Yo no le puedo hablar específicamente de su tesis porque no la recuerdo, le mentiría. Pero cuando hablamos dentro de la investigación, específicamente hablando de datos precisos, datos numéricos, son aquellos métodos de investigación que se utilizan para poder determinar de manera precisa los alcances dentro de la obra. Ejemplo, si tú me dices, quiero saber las variables o quiero saber qué es lo que yo tengo que investigar dentro de una investigación cuantitativa. Bueno, dentro de una investigación cuantitativa es interpretar información, saber una cuestión descriptiva, analizar el comportamiento de una población, conocer las situaciones de manera general, hablar de manera genérica de todo aquello que yo necesito saber. Por eso me dice, consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Aquí también me dice que es para poder indicar promedios, realizar predicciones, para poder comprobar, etcétera, ¿no? Por eso me dice que es cuantitativo. Pero si yo te dijera, ¿qué tú vas a saber con la investigación cualitativa? Bueno, cuando hablamos de la investigación cualitativa, aquí los datos van a ser diferentes. Dentro de la investigación cualitativa, tú como investigador, ¿en qué te debes de centrar? Para saber cómo las personas utilizan los sentimientos. Por eso se dice que es más subjetiva. ¿Por qué es más subjetiva? Porque aquí no te da una investigación mucho más precisa. Ejemplo, si yo te digo, ¿qué tú consideras que está generando la deserción escolar? Pues es que yo creo que en el municipio, como existen, como hay muchas en extrema pobreza, pues los niños tienen que trabajar para poder contribuir en la escuela, etcétera. Me estás detallando, ¿verdad? Pero no me estás dando datos precisos. Pero es diferente si yo te digo, a ver, alumno, ¿usted cómo cree que está incidiendo la deserción escolar? Es que en el 2023 habían 100 alumnos en la escuela fulanita de tal. En el 2024 fueron 80 alumnos y en el 2025 han ido 50 alumnos. ¿Tú qué me estás dando? Datos precisos, datos numéricos. No me estás dando detalles. Te estás yendo a datos porcentuales. Ahí es cuando hablamos de una investigación cualitativa o de una investigación cuantitativa. Ahora bien, Ya cuando entendí, nosotros, man. cuando nosotros estamos hablando de poquito tiempo, de mucho tiempo, vuelvo a repetir, acá no se trata de desanimarlos, sino todo lo contrario. Cuando nosotros iniciamos un desafío, el que sea, sabemos que es un reto personal. Y yo sé que ustedes pueden porque lo han demostrado. Recordemos que también proporcional a la meta que vamos a alcanzar va a ser la exigencia que se nos pida. Cada vez que ustedes han ido formándose, la exigencia es más grande. No es lo mismo que ustedes exigen en un nivel preescolar a que exigen en un nivel primaria. Las exigencias cambian. No es lo mismo que se exige de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, de prepa a licenciatura, y así nos vamos. Ahorita ustedes están por obtener un grado de ¿qué? De doctores. Entonces, los doctores, ¿qué realizamos? Para obtener un grado doctoral es para generar obras, ¿no? Para formar parte de los doctrinarios. Y los doctrinarios, si tú vas y lees una obra tiene que estar bien fundada. Si tú lees un artículo y el artículo no tiene pies ni cabeza, no tiene un soporte, ¿tú le vas a otorgar un crédito a esa obra? No. Pero si hay un autor que te describe, que te justifica, que te fundamenta, por supuesto que la obra tú la aplicas quizás para como una forma de estudio, para un soporte académico, no lo sé. Pero esa obra generó un tiempo para poder elaborarla. Lo mismo pasa con ustedes. ¿Se dieron cuenta cuánto les costó Seminario de Investigación uno? Seminario de Investigación 2 no nada más es copiar, pegar.
Les vuelvo a repetir, estamos obteniendo una tesis y por ello tiene que reunir determinados elementos. Lo de menos es que yo les diga, pongan lo que ustedes quieran y envíenmelo, pero entonces yo no estaría siendo objetiva. O sea, yo no les estaría exigiendo lo que ustedes realmente necesitan. Y el día de mañana ustedes van a encontrarse en este lugar y también cuando ustedes impartan una materia de grado doctoral, van a querer que sus alumnos realmente tengan por lo menos el mínimo de elementos para poder determinar, para poder demostrar y para poder validar que en efecto son doctores en educación, ¿no? Porque tienen estas herramientas, no nada más teóricas, sino también prácticas porque han elaborado por lo menos una obra que reúne esos requisitos. Entonces, no se me desanimen. Si desde ahorita dicen no puedo, no van a poder. Pero si desde ahorita ustedes dicen, ¿cómo no voy a poder? Si antes me esforcé y lo hice, ¿qué me limita? No me limita nada. Los límites están en cada uno de nosotros. Entonces, ánimo. Yo sé que pueden y lo han demostrado. Entonces, de aquí para adelante, vamos. Y yo los voy a acompañar y saben que a la hora que sea, pero de que les contesto, les contesto. No se me desanimen. Bueno, Gracias, gracias, maestra. vamos, May Bayona, te leo porque así apareces en la plataforma. Yo sé que puedes, May Bayona, y tú me lo vas a demostrar y me vas a hacer una tesis excelente. ¿Sale? Ahí la vamos a estar molestando a partir de mañana. No es molestia, al contrario, para eso estoy, para realizar este acompañamiento y que ustedes realmente y el día de mañana ustedes hagan una excelente tesis. Y cuando vayan a defender su tesis, yo voy a estar ahí como sinodal para, y créanme lo que así va a ser. Primero Dios, si no me lleva antes de tiempo, ahí voy a estar para No. que sea su sinodal de tesis. Bueno, les decía, entonces, en el exploratorio, todos de cajón lo van a tener que citar y les estoy dando la primera respuesta, vaya, como si fuera un examen. En su objetivo general, debe forzosamente venir su nivel de profundidad, el exploratorio, porque todos tuvieron que partir de una búsqueda de información. Entonces, este de cajón, todos ustedes lo van a tener que citar. Ahora, después del exploratorio viene el descriptivo. El descriptivo también es bien sencillo y ahí va May Bayona. El descriptivo es aquel que va a empezar a abordar una forma más detallada de todo aquello que tú justificaste. Por ejemplo, como hace rato decíamos, si utilizaste una técnica de campo, ¿qué quiere decir esto? Que llegaste en el lugar de los hechos, que quizás supiste que habían estos problemas porque tú impartes clases en ese grupo, porque te diste cuenta que los niños necesitaban mejorar su rendimiento académico en matemáticas, o porque tú supiste que los docentes necesitaban esto y esto y esto y esto, o porque tú sabías que los padres de familia necesitaban esto y esto y esto. Entonces, si tú realizaste cualquiera de estos ejemplos, entonces tienes que aplicar el nivel descriptivo. Aquí es, ya sea en la técnica de campo, perdón, en el objetivo general, si me pusiste investigar, aplicar, detallar, va descriptivo. Si no me aplicaste esto y vas mucho más enfocado a números, entonces no es el descriptivo. El descriptivo es todo aquello que necesita una explicación detallada para terminar más fácil. Ahora, el correlacional. Cuando hablamos del correlacional, es aquel que nos indica que dos o más elementos tienen un vínculo. Ejemplo, aplicas el método cualitativo y aplicas el método cuantitativo. Dentro de las técnicas de investigación hay la cualitativa y hay la cuantitativa. En otras palabras, cuando utilizaste un método mixto. Y eso yo te lo decía, hablo de manera general, cuando hablábamos del planteamiento del problema, ¿verdad? ¿Qué te decía? Ah, me tienes que explicar por qué la deserción escolar, cuántos alumnos existen, por qué es importante la educación o por qué es importante que los padres de familia o qué técnicas tienes que utilizar. Si yo te decía eso, que tenías que citar números y que tenías que citar
ejemplos o casos o detallar la importancia, entonces también tienes que aplicar la cuestión correlacional. Si tú no aplicaste números y nada más aplicaste, ¿qué cosa? La cuestión ejemplificada, entonces no aplicas lo correlacional. Lo correlacional, repito, es cuando detallas números y cuando detallas ejemplos, sentimientos, emociones, casos vivenciales. Ahí estás aplicando el método mixto. Entonces es el correlacional. Si nada más detallas, entonces es el descriptivo. Y por último, el cuarto nivel de profundidad es el explicativo. Cuando hablamos del explicativo, es aquel que profundiza ya sea en determinados elementos, pero cuando no nada más investigas. Ejemplo, yo quiero hablar de la deserción escolar. La deserción escolar según tal autor y me dice que es esto y esto y esto, ¿no? Aquí que estoy hablando de manera genérica, ¿verdad? Aquí estamos aplicando el primer nivel de profundidad que es el exploratorio. Estoy hablando de manera superficial, ¿verdad? Pero si yo digo, bueno, es que dentro de la deserción escolar, si bien es cierto, es cuando los alumnos por determinadas circunstancias no continúan con su nivel educativo. Pero el explicativo es, pero me voy a focalizar. ¿Cuáles son las posibles circunstancias o detonantes de la deserción escolar? Pues existe la pobreza, existe esto, existe esto, existe esto, y dentro de esto hay esto y esto y esto. O sea, te estás yendo cada vez más a fondo, más a fondo, más a fondo para identificar qué es lo que realmente está pasando en tu grupo. Porque quizás de manera genérica tú pensaste, porque es que quizás es la extrema pobreza, pero te das cuenta que en tu municipio, si bien es cierto, no tienen una clase económica alta, pero pues por lo menos tienen para poder subsistir. Entonces, eso no es una respuesta. Entonces, eso detonó en ti, se me ocurre, en Emanuel Solís, querer profundizar para llegar realmente a la circunstancia que está detonando esta deserción escolar. Y ahí Emanuel se dio cuenta que lo que estaba detonando, ¿qué cosa? Era la falta de atención de los padres de familia. Y se dio cuenta que lo que necesitan es porque había, no sé, violencia en casa o porque lo que había era la falta de compromiso y acompañamiento, porque recordemos que si bien es cierto, la educación no nada más es entre alumno-docente, sino también por eso dice que es tripartita. Aquí, además de que tiene que entrar el Estado, no, aquí hablamos tripartito con los elementos inmediatos, que es papás, que es docente y que es alumno. Y si uno no está funcionando, el otro hace lo que quiere. En la escuela hay autoridad, pero en casa no la hay. Entonces, por ello no cumple con las tareas, por ello no trae el material que se le solicita, por ello le mando reporte y los papás no están al pendiente, por ello O no lleva llega. los 5 y los papás no participan o no hay un compromiso. Entonces, hay un punto que está siendo flaco. Pero ¿cómo lo identificó Emanuel? Porque está, ¿qué cosa? ¿Está explorando? No, está explicando, porque se está yendo más a fondo para identificar realmente cuál fue la raíz o la detonante de este problema. ¿Me explico? Entonces, ahí Emanuel, además del exploratorio, va a poner el explicativo. Ojo, en las hipótesis o en los objetivos. Si nada más tu nivel de profundidad necesita uno, pones uno. Pero si tu objetivo, tu hipótesis puede llevar dos o tres, pones los dos o tres. No nada más se necesita uno, ¿verdad? Pero forzosamente va a requerir de alguno. Y no está complicado, porque repito, en el verbo ustedes van a encontrar de manera inmediata el nivel de profundidad que se necesita, ¿ok? Y con ello estamos culminando, ¿qué cosa? Tu marco metodológico. Se escucha mucho. ¿Por qué? Porque yo les estoy detallando, porque les puedo decir nada más la teoría,
pero el detalle va a ser cuando lo pongamos en práctica. Entonces aquí les estoy dando la teoría y les estoy ejemplificando. Por eso nos llevó tiempo, pero no crean que está complicado. Esto ya no es hacer los objetivos. La parte, su servidora siente que la parte más complicada dentro de una tesis es lo que ustedes ya hicieron, seminario de investigación uno, porque parten de la nada, porque tienen que estructurar todo, porque tienen que especificar todo. Ahora ya nada más es ir buscando las respuestas, pero ya tienen la base. Es como cuando construyen una casa. Lo más difícil son los cimientos. De ahí para Bien. arriba ya te vas más rápido porque ya tienes el buen soporte. Y ustedes tienen el soporte porque estaban muy enfocados y yo estaba, no, corrígele esto, cambiemos esto, complementemos esto, quitemos esto hasta que lo lograste, ¿no? Y cada uno sabe el resultado que tuvo. Entonces, sus bases son sólidas. Así que no flaqueen. Si sus bases son sólidas y ustedes construyen así, se les va a caer. Pero si tienen buenas bases y continúan en ese caminito, forzosamente van a ser una excelente casa. Yo lo sé y estoy segura. Bueno, después viene su cronograma de actividades. Es el punto 2 que ustedes tienen. Cuando nosotros estamos hablando dentro del cronograma de actividades, también este no es mayor ciencia, viene mucho, muy sencillo. ¿En qué consiste? Vamos a hablar ahorita de manera genérica, porque ya me está diciendo la plataforma que hemos terminado, pero no me gustaría que quedara pues incompleto. Entonces, de manera genérica les voy a decir, aunque lo vamos a especificar en nuestra siguiente sesión virtual, ¿verdad? Bueno, pero el cronograma de actividades no es otra cosa, ya sea la tabla, la gráfica de pastel o la forma en que ustedes me quieran ejemplificar sus tiempos. Ejemplo, se me ocurre, mi tesis lo voy a hacer en 6 meses, no lo sé. En el primer mes, que fue el objetivo en mi seminario de investigación uno, bueno, durante una semana hice esto. De La segunda, billete. la segunda semana voy a ir bloqueando. La primera semana identifiqué mi título, ¿no? Del 15 al 30, del 15 al 18, ¿no? Se me ocurre. Del 19 al veintitantos hice esto, del veintitantos al no sé qué hice el otro, ¿no? Siguiendo los títulos que tenemos. No se van a ir por la tangente. Ejemplo, en seminario de investigación uno, título. Planteamiento del problema. Justificación, hipótesis, objetivos y marco teórico. Teórico. 6 puntos, no hay más. Ahorita son 4. En total, nada más van a venir 10 señalados en tu cronograma. ¿Cuáles son estos 10? Sencillo, los 6 que ya mencionamos y los 4 de ahorita, el marco metodológico, el cronograma, la técnica de selección de datos y la última que es tus agentes socializadores. Y lo único que me vas a señalar es el periodo de tiempo. Ejemplo, si aquí me pones el título, le vas a poner una tachita donde diga del 15 al 18, no sé, de noviembre del 2024. Que el planteamiento del problema vas a dejar en blanco del 15 al 18 y le vas a poner una tachita del 18 al 23, se me ocurre, que fue en el tiempo en el que lo hiciste. El tercero, justificación, dejas en blanco estas 2 semanas y te vas a la tercera. Ahora, si lo hiciste en la segunda semana, aunque hayas hecho tu planteamiento del problema y tu justificación, si ambos lo hiciste en la misma semana, pues ambos deberán venir tachados en ese mismo sentido. Aquí es dependiendo tú cómo administraste tus tiempos. Lo mismo acá, cómo vas a administrar tus tiempos para ir elaborando cada uno de estos puntos. Te das cuenta que el cronograma tampoco es la gran complicación porque en una hoja tú lo vas a hacer. Repito, ¿qué es lo más sencillo? Que hagas una gráfica, que tu primer fila sea para que me señales todos los títulos y que en las subsecuentes gráficas me especifiques nada más las fechas y le vas a ir poniendo una tachita o una palomita, o si quieres hacerlo con una gráfica y cada una que vaya con un color, no lo sé. Eso ya dependerá del estilo que cada uno le quiera dar
no hay ningún inconveniente. Eso en cuanto al cronograma. Los demás puntos los vamos a señalar de manera detallada en nuestra siguiente sesión virtual. Vuelvo a lo mismo que les sugiero, estimados doctorantes, que conforme vayan avanzando, me lo vayan enviando para que yo les vaya haciendo las correcciones pertinentes y así ustedes vayan sabiendo que van evolucionando de manera correcta y no lo dejen todo hasta el final porque va a ser mucho más complicado para ustedes, ¿verdad? Se dan cuenta, no es mucho, se ve mucho, pero no es mucho. Lo más complejo ahorita es el marco metodológico. Lo demás ya es mucho más sencillo porque luego la selección de propuestas de datos y demás es bien fácil. Los agentes socializadores ya sabemos que es donde incide, en la escuela, en la casa, en la comunidad, etcétera. También es bien sencillito. Entonces, donde vamos a trabajar un poquito más va a ser en esta primera, que es el marco metodológico. Lo demás, repito, va a ser mucho más sencillo, pero repito, vamos avanzando de manera paulatina, como lo vayan enviando, yo les voy a ir dando respuesta, no se me vayan a molestar, maestras que ya le envié y no me dé usted respuesta. Repito, en el orden en que me lleguen es en el orden en que yo les respondo. Si después me vuelven a enviar mañana o pasado otra respuesta, acuérdense que el WhatsApp se actualiza. Entonces, de ir abajo, se van a ir hasta arriba y yo pues les voy a contestar hasta que llegue allá arriba. Entonces, nada más les comento para que no vayan a decir, es que la maestra ya no me quiere contestar. Claro que les contesto, pero no sean malitos en el momento que me toque llegar a su nombre, ¿sale? Bueno, estimados doctores, muchas gracias por haberse conectado a su sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que me compartan la liga, con mucho gusto se las impacto en plataforma. Solicitaré que sea lo más pronto posible para que así ustedes también, si así lo desean, puedan volver a validar el contenido y si hay alguna duda, también la puedan ir despejando. Yo, como siempre, estoy para servirles. Los abrazo a la distancia. No se me agüiten. Yo sé que pueden y lo van a hacer excelente. Confío en ustedes, ¿sale? Bueno, bendecido fin de semana. Gracias, buenas Gracias, noches. doctora, por su Gracias, doctora. asesoría. Gracias, Sí, gracias. ojalá haga la gestión Gracias, para